Y vamos a hacer radiactividad 2, fechamiento por medio del decaimiento radiactivo. Le voy a compartir mi pantalla. Vamos a comenzar, ¿ya? Vamos a comenzar. Aló, aló, ¿me escuchan, no? Fechamiento por medio del decaimiento radiactivo. O sea, vamos a ver cuánto tiempo tienen, por ejemplo, las minas, el uranio, ¿no? Algo que hemos encontrado, cuánto tiempo anterior tiene. Las momias de Tutankamón, etcétera, ¿no? Entonces, el decaimiento radiactivo es independiente de las condiciones físicas y químicas. Entonces no dependen de ninguna condición física y ninguna química, ¿no? Entonces este decaimiento global de muchos núcleos en una muestra dada da para medir entonces el tiempo, ¿no? Acá hay varios métodos. Uno, por ejemplo, el primero que hizo esto, dio la idea. Si las rocas ígneas formadas por un resultado de las erupciones volcánicas prehistóricas contenían una pequeña cantidad de uranio, este decaería uniformemente dejando menos uranio y depositando más plomo estable, 206, ¿no? ¿No? Como vemos en la serie de uranio, ¿no? Que como su hijo no es estable, ¿no? Entonces decae, sigue decayendo hasta que en su 10ª generación él llega al plomo 206, ¿no? Estable. Entonces, midiendo la reacción de uranio al plomo en las muestras de roca, se puede medir con bastante precisión el tiempo transcurrido desde el origen de los depósitos geológicos. Las mediciones por el uranio miden tiempos de millones de años, ¿no? Ya que la vida media del uranio es bien alta, ¿no? Casi de la edad del universo, ¿no? Otra manera de hacer este fechamiento es utilizando el decaimiento del K40 en argón 40, ¿no? con este decaimiento, ¿no? El K se convierte en argón, emite un beta y un neutrino, ¿no? La vida media de 1,3 por 10 a la 9 años. Una muestra geológica, entonces se calienta a 400 grados por 12 a 48 horas para evaporar cualquier residuo de argón 40 que puede haber recogido del aire circulante. Una vez que esas partículas se fueron, entonces la muestra es fundida y el argón 40 dentro de la muestra es evaporado y enviado por un espectrómetro de masas, midiendo la razón de potasio al argón dentro de la muestra. Se puede determinar las fechas de formación de la muestra. Entonces quedará poco potasio y bastante argón, ¿no? Otra manera es que todas las plantas usan el dióxido de carbono de la atmósfera, ¿no? Para su crecimiento, ¿no? Una parte del carbono de las plantas es
carbono 14 radioactivo. Cuando una planta muere, ya no ingiere más 14. Ya no ingiere más carbono 14 adicional. Y el que se encuentra en el interior de la planta decae sin ser reemplazado. Las mediciones de cantidades relativas de carbono 14 y carbono 12 en una muestra arqueológica orgánica muestra un método muy sensible de fechar. ¿No? Y también como nosotros comemos las plantas, también nosotros tenemos un carbono 14. Y también entonces por eso es que podemos ver fósiles de cosas prehistóricas que han vivido antes y ver su fechamiento, ¿no? Por último, por bombardeo de rayos cósmicos se produce el tritio. El tritio entonces decae, ¿cómo? Entonces este bombardeo es el nitrógeno 14 más el rayo cósmico neutro, decae en carbono 12 más el tritio, ¿no? Entonces aquí se forma el tritio en la atmósfera, ¿no? Ese tritio decae con una vida media de 12 años, 12.2 años, ¿no? Que está en nuestra tabla del libro. Este tritio entonces decae en helio 3 con un beta negativo y un antineutrino, ¿no? Midiendo entonces las cantidades relativas de tritio y hidrógeno en las muestras de agua de varias localidades, ¿no? Se obtiene el tiempo transcurrido desde que el agua cayó en forma de lluvia. Por ejemplo, aquí en la tabla, ¿no? La muestra fue carbón de la caverna de Lacuaz, conocida por sus pinturas rupestres. No conocemos la edad conocida, pero sí conocemos la edad calculada por carbono 14, ¿no? Es más o menos 15.560 más menos 900 años. La placa de madera de una viga del techo de las tumbas del visir Emaca, más o menos es de 4.700 a 5.100 años. Y el medido por el carbono 14 es 4.800 más menos 20 años. La viga de ciprés de la tumba del faraón es Nefuro, es 4.575 más menos 75. Esa es la edad conocida. Y por el radiocarbono es 4.800 más menos 210. Bueno, tiene un cierto error, ¿no? Pero por ahí va. Y así aquí hay varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la madera de la cubierta de la nave sepulcral de la tumba del faraón Sesostris 3, es de 3.750 años atrás. Por el carbono se ha calculado que es 3.621 más menos 180 años. La pintura de Bosquinamos de Sudáfrica por radiocarbono es 3.368 más menos 200, ¿no? La madera de una secoya gigante conocida como el tocón centenario, caída en 1874. Tiene una edad de 2.928 más menos 52. Por radiocarbono, 2.710 más menos 130. Los rollos del Mar Muerto tienen una edad de 2.054 más menos 100 años. Por radiocarbono, 1917 más menos 200. ¿No? Entonces hay cuatro maneras de ver, ¿no? El fechamiento.
estas posibilidades tenemos, ¿no? Vamos a hacer un poco de ejercicio. Por ejemplo, la vida media de una sustancia radiactiva es de 32 días. Esta es la vida media. ¿Cuánto tiempo debe transcurrir para que 10 miligramos se conviertan en 2 miligramos? Solución, entonces sea T la incógnita, ¿no? Ya que nos piden el tiempo, ¿no? Por la formulita, entonces, el tiempo que se va a demorar en tener 2 miligramos va a ser igual a 10, que es la cantidad de gramos inicial, por E a la menos lambda T. De aquí, entonces, podemos sacar 2 dividiendo, 10 pasa dividiendo y queda ahí un quinto. Sacando el logaritmo natural de 1 es 0. Entonces queda menos logaritmo de 5 igual a menos lambda t, ¿no? Sacando el logaritmo de ambos lados, ¿no? Pero lambda es el logaritmo natural sobre la vida media, ¿no? La vida media nos habían dicho que era 32 días, ¿no? Entonces, el lambda, la constante de radioactividad, es igual al logaritmo natural sobre 32. Entonces, colocando arriba, despejando el tiempo, colocando aquí y despejando el tiempo, sería entonces, el menos con menos se van, y queda aquí logaritmo natural, ¿no? Acá arriba, logaritmo natural sobre lambda, ¿no? Pero lambda es logaritmo natural de 2, el 32 pasa arriba, ¿no? Entonces queda 32 logaritmo de 5 sobre el logaritmo natural de 2. Y esto haciéndolo con calculadora, ¿no? Como 32 está en días, entonces el cálculo también debe salir en días, ¿no? 74,3 días. Y esa es la respuesta. ¿Alguna pregunta? ¿Está bien esto? ¿Alguien ha encontrado algún error? ¿Aló? ¿Está bien? ¿Aló? ¿Alguien me está escuchando? ¿Se colgó? Sí, profe, se escucha. Está bien. Sí, sí se escucha bien, se escucha bien, profesor. Ya, ¿está bien los cálculos? Son sencillos. Sí, profe, se entendió. Muy bien, ahora aquí. Otra pregunta. Si el 15% de una sustancia radioactiva se desintegra en 100 años, ¿cuál es su vida media? Bueno, aquí hay un error, ¿no? No es 15%, es 25%, ¿eh? Acá hay un error. Si se ha desintegrado el 25%, entonces permanece sin desintegrarse el 85%, ¿no? Por lo que, colocando en la fórmula, disculpen, aquí es 75, ¿eh? También acá está, hay un error, ¿no? Acá en vez de 85 es 75, ¿no? Lo que queda es 75%, por lo que 75% de la condición inicial de x0 sería 75x0 sobre 100, ¿no? Igual a x0 e a la menos 100 lambda, de que 100 es el tiempo en que sucede esto, ¿no? x0 con x0 se van, y queda aquí logaritmo natural de 75 sobre 100 igual a menos 100 por lambda, ¿no? Ya que, entonces de aquí puedo sacar 1 sobre lambda, ¿no?
¿no? O sea, sería 100 sobre, el signo hace cambiar el signo hace cambiar en la suma de los logaritmos, que entonces el logaritmo natural de 100 menos logaritmo natural de 75. Por consiguiente, la vida media, que es igual a logaritmo natural de 2 sobre lambda, es igual a logaritmo natural de 2 por toda esta cantidad que está acá arriba, ¿no? O sea, 100 sobre logaritmo natural de 100 menos logaritmo natural de 75. ¿No? Esto hay que hacerlo con calculadora, queda 240,942 años, ¿no? O sea, más o menos 240 años, 241 años, ¿no? Esa es la respuesta. Otra preguntita. La vida media de una sustancia es de 3 horas. La vida media de una sustancia es 3 horas. 1 hora después de iniciado el proceso radiactivo, una medición arroja la presencia de 5 miligramos. ¿Cuánta sustancia radiactiva hubo en un comienzo? O sea, me piden el X0, ¿no? Tengo la vida media y después de 1 hora de haber pasado, iniciado el proceso reactivo, mide 5 miligramos. Entonces 5 miligramos. Ese sería el X en 1 hora, ¿no? Que es igual a X0 E a la menos lambda T, pero T es 1 hora. Por eso solamente queda E a la menos lambda. Entonces de aquí tengo que sacar X0. ¿No? ¿Cuánta sustancia reactiva hubo en un comienzo? ¿No? Entonces solamente de aquí tengo que despejar X0. Ya que conozco la vida media, puedo calcular el lambda, ¿no? Yo sé entonces por fórmula que el lambda, la constante de desintegración, es igual a logaritmo natural de 2 sobre la vida media, ¿no? Pero la vida media es 3 horas. Por lo tanto, será igual al logaritmo natural de 2 sobre 3. Ese 3 que está abajo pasa arriba, ¿no? Logaritmo, entonces queda el logaritmo natural de 2 a la 1/3, ¿no? Por consiguiente, despejando X0 de acá, X0 será igual entonces a 5 veces E. Aquí también hay un error, E a la más lambda será, ¿no? Más abajo, más arriba con signo cambiado, ¿no? Como lambda es logaritmo natural de 2 a la 1/3, entonces aquí está, 5 por E a la logaritmo natural de 2/3, de 2 a la 1/3. Logaritmo con S van y queda 5 por 2 a la 1/3. O sea, la raíz cúbica de 2, ¿no? Entonces esa será la cantidad en el inicio. ¿Alguna pregunta hasta acá? En 3 pasitos hemos resuelto este problema. ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces supongo que todos entendieron esto. Vamos, aquí hay otro. En un proceso reactivo se efectúan 2 mediciones. La primera, 2 horas después de iniciar el proceso,
arroja una cantidad de 10 miligramos. Después de 2 horas, 10 miligramos. Mientras que la segunda, 1 hora después de la primera medición, indica la presencia de 8 miligramos. ¿Cuál es la cantidad original de la sustancia radiactiva? La cantidad inicial, ¿no? Solución. Entonces 10 miligramos será igual a la cantidad de sustancia a las 2 horas. ¿No? Por eso pongo X2. Acá me faltó poner igual, ¿no? Igual a X0 E a la menos 2 lambda, ya que 2 es el tiempo que transcurrió, E a la menos 2 lambda. Y también falta un igual, ¿no? Después de 3 horas, quedan 8 miligramos, ¿no? Entonces 8 será igual a X3, que es igual a X0, E a la menos 3 lambda, ¿no? Ya que han pasado 3 horas, queda E a la menos 3 lambda. Entonces de aquí tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, X0 y lambda, ¿no? Entonces puedo encontrar X0, que es justo lo que me han pedido, ¿no? Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, X0 y lambda. Entonces, para encontrar X0, primero tengo que encontrar lambda, ¿no? Entonces divido acá y queda 10 entre 8, y aquí divido en esta parte de acá, es igual a, dividiendo E a la menos 2 lambda sobre E a la 3 lambda, que era E lambda. Simplificando 10, la mitad de 10, 5, y la mitad de 4, 8. La mitad de 8, 4. Y sacando el logaritmo queda lambda igual a 5 cuartos. Así que despejando de acá arriba, X0 será igual a 10 por E a la, menos pasa arriba sumando, E a la más 2. ¿No? Entonces X0 es 10E a la más 2 lambda. Pero lambda, ¿no?, es igual a 5 logaritmo natural de, es logaritmo natural de 5 cuartos. Entonces lo colocamos aquí y esa sería la respuesta, ¿no? Ese 2 que está ahí pasa a elevar al cuadrado a 5 cuartos. Como logaritmos se dan, son inversos, por eso queda 10 por 5 cuartos al cuadrado, ¿no? Haciendo los cálculos queda 15,625 miligramos, ¿no? No es 15.000, ¿no?, sino es 15,6 miligramos aproximadamente. Otro problemita. Las condiciones de cantidad relativa del carbono 14 y el carbono 12 es una muestra arqueológica. En una muestra arqueológica orgánica suministra un método muy sensible para fechar. Calcule el tiempo si se conocen estas cantidades. Pero lo que nosotros conocemos son las cantidades, ¿no? Por ejemplo, en el tritio conocemos las cantidades que hay, ¿no?, en el tritio, y el tritio comienza a descomponerse, entonces medimos la cantidad de tritio sobre la cantidad de hidrógeno. Aquí medimos la cantidad de carbono sobre la carbono 14 sobre la cantidad de carbono 12. O sea, sería la cantidad que se ha perdido del carbono 14, ¿no? O sea, al final, nosotros podemos conocer esta relación, ¿no?, en peso, ¿no? Por ejemplo, CX, la cantidad inicial de carbono 14 medido, ¿no?
¿no? Nosotros tenemos, cuando morimos tenemos una cierta cantidad y eso permanece constante y ese será nuestro X0 medido ahora, ¿no? Y ese carbono 14, ¿no? Se ha perdido en el tiempo, ¿no? En el tiempo, entonces este carbono 14 decae, ¿no? Y X' en algún tiempo será la cantidad ganada, en realidad perdida del carbono 14, ¿no? Del carbono 12 también medido, ¿no? Entonces, ¿cuánto carbono 14 ha perdido, ¿no? Haciendo esta relación, en realidad los dos son carbono 14, ¿no? Tenemos la cantidad. Entonces, si conocemos estos dos, entonces podemos encontrar así. La vida media, viendo la tabla de este libro, es 5.770 años. Visto aquí la tabla de este libro. Pero he visto que en otros libros hay otro, es 5.570. Alguien se ha equivocado por ahí, ¿no? Y la ecuación será esta, ¿no? X', que es el medido del carbono 14 que ha perdido, es igual al X0, que es la cantidad inicial del carbono 14 que hemos medido, ¿no? Que cuando nosotros morimos tenemos esa cantidad, ¿no? En promedio, ¿no? Los que comen más vegetales tienen más, como, ¿no? El día que mueren, ¿no? Entonces de aquí podemos despejar T. Y ese será el tiempo transcurrido, ¿no? Desde que la planta, por ejemplo, ha muerto, ¿no? Ya sabemos que lambda es logaritmo natural sobre la vida media. Por consiguiente, aquí de acá arriba despejamos X0, pasa a dividir abajo, al otro lado, y queda, y como este signo aquí, cambiamos de sitio, ¿no? Queda X' sobre XT igual a E a la más lambda, que es logaritmo natural sobre T, por el tiempo, ¿no? La cantidad que está a la izquierda es conocida, ¿no? Esa es la medida. La cantidad que está en la derecha, el término que está en la derecha, ¿no? La incógnita es T, ¿no? Entonces de aquí sacamos logaritmo a ambos lados y queda aquí el logaritmo natural de X0 sobre X' de T. Igual a T por logaritmo natural de 2 sobre la vida media, ¿no? T1 medio. Despejando T1 medio, entonces sería el logaritmo, a ver, ese T1 medio pasa arriba, dividido entre el logaritmo natural, todo por el logaritmo natural de X' 0 sobre X' de T, que es conocido. Entonces todo lo que está a la derecha es conocido y encontramos el tiempo con esta formulita. Bueno, ahí entonces les he pasado unos 5 problemas más o menos. Tipos, ¿no? Tipos sencillos. ¿Bien? Ahí falta corregir algunas cositas, ¿no? Bueno, ya pasó más o menos 40 minutos. ¿Podemos dejar de grabar, por favor? ¿Aló? ¿Alguien?